¿sí? De mi parte, saludar nuevamente a los invitados. Brevemente estaremos dando comienzo al primer eje. Comentarles un poco, como decía el director general, que esta va a ser una instancia de conversación. O sea que justamente lo que buscamos es que podamos dialogar, generar sinergia entre quienes estén conversando para poder producir también información colaborativa. ¿Ah? Ese es un poco el espíritu de esta instancia. ¿Sí? Así que un poco las normas de funcionamiento para que todos conozcamos tiene que ver con eso. Vamos a tener por cada eje dos panelistas que van a ser quienes lleven la conversación central, la discusión en base al eje, y adicionalmente van a haber dos comentaristas. ¿Ah? Una vez que los panelistas puedan haber dialogado y conversado sobre el eje, se sumarán los comentaristas para poder hacer aportes, opiniones, información adicional, incluso hasta poder hacerles alguna pregunta a los panelistas. La idea justamente es esa, que dialoguemos. ¿Ah? Adicionalmente yo también les voy a estar haciendo algunas preguntas, un poco para eso, para que podamos indagar un poco más. Quienes están hoy acá presentes y quienes están a través del canal de YouTube de INEFOP pueden hacer preguntas tanto ya sea de forma virtual por el correo electrónico que es conversatorio@inefop.org.uy, conversatorio@inefop.org.uy, y lo va a estar recibiendo Ignacio Fregosi, que está por allá con la computadora, y quienes estén acá presencial tienen una carpeta donde ahí tienen hojas por eje para poder hacer preguntas, ¿sí? Al finalizar los tres ejes vamos a tener el espacio para preguntas. Esto para que sea un poco más organizado y que podamos centralizar las preguntas principales de cada eje. ¿No? Eso sería un poco el funcionamiento. Bueno, si les parece, entonces vamos dando comienzo al primer eje que tiene que ver con la situación actual del mercado de trabajo. ¿Ah? Acá el objetivo de este eje es que podamos centralizarlo, es decir, bueno, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cuál es nuestro punto de partida en este 2020? Sabemos atravesados por diferentes acontecimientos que hacen a la coyuntura, no solamente lo vinculado a la pandemia, también un cambio de gobierno, unas estrategias nuevas para nuestro país y que eso repercute directamente en el empleo. Así que bueno, voy presentando entonces a los panelistas de este primer eje. Les voy a pedir a María Julia y a Federico que se acerquen, que tomen los asientos laterales del sillón central. María Julia Costa es directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores. Trabaja en temas vinculados al estudio del mercado de trabajo desde hace más de 10 años, tanto desde equipos como desde la academia. Actualmente dirige el monitor de trabajo, que está orientado a realizar un seguimiento de la inserción laboral, expectativas, percepciones y bienestar de los trabajadores de nuestro país. Por otra parte, esto es información adicional, se encuentra realizando su tesis de doctorado justamente sobre las transformaciones del mundo de trabajo y sus consecuencias en los trabajadores y las organizaciones, tomando el sector del software como prototipo de observación. Bueno, muchas gracias por estar hoy. Federico Mutoni es director y socio de Advice Uruguay y Paraguay, con más de 20 años de experiencia en empresas globales, reconocido como uno de los 25 líderes de la industria de servicios de recursos humanos en América Latina por Staffing Industry Analyst en 2017, 2018 y 2019. Como experto también de la industria del empleo y del futuro del trabajo, participa en numerosos foros y reuniones de especialistas en Uruguay y en el exterior, y bueno, hoy lo tenemos por acá. Muchas gracias a ambos. También vamos a invitar a los comentaristas de este eje. Invitamos a Daniel Paredes, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión Humana del Uruguay, Output, y Manuel Alonso, director de ADECO en Uruguay. Ahí está, les agradezco tomar los sillones laterales. Bueno, y para dar inicio a esta conversación, ahora sí me dirijo a los panelistas, les pido que comencemos un poco focalizando qué es el mercado de trabajo, cuáles son los principales elementos que inciden en él y de qué manera. ¿Ah? Un poco para que nos vayamos situando. Bueno, buenos días. Antes de empezar, muchas gracias por la invitación. En realidad, más que contarles qué es el mercado de trabajo, me gustaría como empezar como a caracterizarlo, porque me imagino que todos los que estamos acá y todos los que estudiamos estos temas manejamos qué es el mercado de trabajo, que básicamente tenemos los ocupados y los desocupados, y obviamente también está todo el tema de la oferta y la demanda de empleo y de capacitación. Pero que en realidad lo que importa es como ver algunas características bien interesantes que al momento de pensar en términos obviamente de capacitación y fomento y políticas de empleo tenemos que tener presentes, ¿no? Y una de las características que
tiene nuestro país, nuestro mercado de trabajo, es su heterogeneidad, ¿no? Entonces, que puede ser obvio, que uno dice, bueno, es obvio que los mercados de trabajo son heterogéneos, pero que es importante porque cuando uno tiende a pensar en políticas, quizás a veces piensa en términos más bien homogéneos, ¿no? Entonces, creemos que todos los trabajadores son iguales y en realidad no todos los trabajadores son iguales, no todos los trabajadores tienen las mismas características, no todos los sectores son iguales, ni tienen las mismas posibilidades de crecimiento, de acceso a la tecnología, de acceso al crédito, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que como que grabárnoslo a fuego, ¿no? La heterogeneidad. Y la heterogeneidad tiene que ver, cuando pensamos en las características, por ejemplo, de la ocupación, en pensar que, por ejemplo, el 60% de los trabajadores son trabajadores asalariados, pero tenemos casi un 20% de trabajadores públicos, tenemos un 20% de cuentapropistas, y cada uno de esos segmentos también son bastante heterogéneos, ¿no? O sea, quizás el menos heterogéneo sea el sector público, por un tema más de, cuando hablo de heterogéneos hablo de las características de los trabajadores, que es un segmento de trabajadores bastante más calificados y donde la calidad del trabajo, del empleo que se genera allí es muy alta. Entonces, estamos hablando de un tipo de trabajador. Después, obviamente, en el sector privado tenemos mucha heterogeneidad y hay mucha formalidad, pero también hay informalidad. Tenemos un entorno en el país, un entorno del 23, 24% de informales, y esa informalidad no es azarosa en su distribución, se distribuye en quienes, en poblaciones, ustedes lo saben muy bien, con características sociodemográficas muy particulares. Por ejemplo, los jóvenes, sobre todo las mujeres, y sobre todo las mujeres de niveles educativos bajos. Entonces, eso ahí ya nos empieza como a mostrar cuestiones que vengo hablando, ¿no? Calidad, vengo hablando de calificaciones, vengo hablando de cuestiones que hacen al género, que hace a la edad. Entonces, todas estas características empiezan como a mostrarnos el gradiente al momento de pensar, ¿no? Entonces, ahí capaz que Federico... ¿Se escucha ahí? En Advice nos gusta hablar del mercado de trabajo que se viene, para complementar lo que se dijo y lo que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística nos van mostrando de lo que pasó. Entonces tenemos una herramienta que se llama el Monitor de Mercado Laboral, que sacamos mes a mes los datos de lo que está pasando, como decía Garbarino en alguna reunión, algunas pantallas más adelante de lo que vamos viendo con los datos del pasado. Y para nosotros es muy importante esa parte del mercado laboral, porque es lo que está sucediendo ahora, que es lo que se va a ver reflejado en unos meses. Entonces, en la medida que estemos muy cerca de lo que está sucediendo ahora, vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder tomar decisiones en tiempo y en forma para atacar o para corregir o para preparar a los trabajadores a este mercado de trabajo tan heterogéneo, a este mercado de trabajo tan diverso, por decirlo de alguna forma, de una forma, valga la redundancia, anticipada. Entonces, medimos, como decíamos, nuestra forma de agregarle una mirada adicional al mercado de trabajo es a través de una propuesta que se llama Monitor de Mercado Laboral y que nos permite anticipar de alguna forma qué es lo que están pidiendo las empresas, qué tipo de habilidades se empezaron a requerir, y ya sobre el último eje, que no voy a adelantar lo que viene, pero vamos a poder hacer un comentario sobre un trabajo que se hizo en Advice desde el 2015 al 2018, mirando cómo fue cambiando este tipo de pedidos o de habilidades que se iban requiriendo en el mercado. Por lo tanto, mirar qué es lo que está y qué es lo que se viene es una parte importante también del mercado que va a decir qué es lo que hay después. Bueno, la gran pregunta, ¿no?, de lo que estuvimos hablando al inicio, ¿cómo ha afectado la pandemia a nuestro mercado de trabajo? Bueno, la pandemia fue un shock tremendo y que tuvo impactos, como todos sabemos, inmediato, ¿no? O sea, nosotros también en equipos tenemos un monitor que, como comentaban al inicio, medimos regularmente y medimos a la semana de tomadas las primeras medidas sanitarias. O sea, una vez que se diagnosticaron los primeros 4 casos, al fin de semana siguiente empezamos a medir. Y lo que vimos, obviamente, fue el descalabro total. Los datos, las cifras oficiales también lo muestran, pero sobre todo también el descalabro en términos del bienestar
subjetivo de los trabajadores, ¿no? O sea, se dispararon mucho los niveles de preocupación, de estrés, que se dispararon en la población general, pero en particular en los trabajadores, ¿no? Y esto un poco también para alinearme con lo que se decía al inicio, o sea, el peso que tiene el trabajo como hecho social, digamos, fue totalmente demostrado en esta pandemia, ¿no? Si alguien tenía dudas de la centralidad del trabajo, no solamente obviamente como espacio que nos da los medios para poder sobrevivir, digamos, los medios económicos, sino como un espacio de identidad y un espacio que donde ponemos mucho y estamos integrados socialmente, ¿no? Y este país también lo que tiene es que tiene ciudadanos construidos desde el mundo del trabajo, ¿no? Porque tenemos mucho peso en términos de justamente la formalidad es tan alta que accedemos a la protección social, digamos, de parte del Estado a través del mundo formal del trabajo. Entonces, eso también queda, en una situación de crisis, quedó erosionado y obviamente tuvo sus consecuencias inmediatas, ¿no? Entonces ahí, bueno, hubo emergentes, o quizás la estrella, cuando uno piensa en el mundo del trabajo, en términos del impacto de la crisis, fue el teletrabajo, ¿no? Pero el teletrabajo de vuelta no lo pueden hacer todos los trabajadores ni se puede implementar en todos los sectores, ¿no? También los estudios muestran cómo el teletrabajo en realidad llegó a segmentos de trabajadores que también tenían buena calidad, por ejemplo los funcionarios públicos, ¿no? Donde se pudo instrumentar el teletrabajo, y en otros sectores se hicieron muchos esfuerzos, se instrumentó, pero obviamente en otros, por la propia naturaleza del trabajo, fue bastante difícil. Nosotros vimos en el mundo real el surgimiento de una categoría que todos la vieron, que son los ocupados ausentes, que no estaba tan presente, ¿no? Y eso marcó una realidad y el gran desafío que tenemos como sociedad de a esos ocupados ausentes traerlos de nuevo a la presencialidad, digamos, no porque tenga que estar adentro de la oficina, sino porque no queden sin empleo. Eso, por un lado, fue una de las cuestiones que más nos llamó la atención y que nos parece muy relevante en el cambio de análisis que se hizo de parte del INE. Más o menos el 16% de ocupados ausentes, no es una cifra menor de los trabajadores y creo que llegó a ser un poco mayor. Y desde el punto de vista de la demanda laboral que medimos en Advice mes a mes, lo primero que vimos fue en marzo una caída drástica de las oportunidades de trabajo ofrecidas. Se cayó el mercado, en lo que venía siendo un mercado que se venía desacelerando, se cayó 67%. Eso mostraba, como decía María Julia, decir, bueno, una especie de descalabro, mucho miedo, pánico, susto. Y después fuimos viendo una evolución semana a semana de las oportunidades. Y vuelvo a insistir con esto de las oportunidades, porque las oportunidades de hoy son los empleos que que el Instituto de Estadística va a marcar como reales dentro de 2 meses. Entonces, por eso son tan importantes las oportunidades que estén abiertas, porque el mercado se va moviendo permanentemente y el mercado tiene gente que se jubila, hay que reponer esos cargos, tiene cargos que se van cambiando porque van cambiando la tecnología, entonces van desapareciendo algunos y se van creando algunos nuevos, y por eso es tan importante. Y vimos rápidamente que en la semana 4, desde que empezó la pandemia, tuvimos, fue allá por abril, la semana del 6 al 12, realmente el pico de menor cantidad de oportunidades ofrecidas, y después lentamente empezó a crecer, y bueno, y hoy tenemos un mercado que de a poquito, en cuanto a oportunidades al menos, está volviendo a la nueva normalidad, y en donde para julio, los datos de julio que se están procesando ahora, estimamos que va a seguir creciendo, ya no con esta forma de V que venía creciendo las oportunidades, pero por lo menos un crecimiento un poquito de junio a julio. Eso es lo que podemos decir, y en donde sí vimos una variación, digamos, con esta pandemia muy fuerte, de mes a mes caídas en abril, y después ya empezamos a ver en mayo y en junio crecimientos mensuales, pero siempre por abajo de los datos interanuales que teníamos para el 2019 en oportunidades en todas las categorías. Estamos abajo de las oportunidades que se creaban hace un año, pero bueno, en los mensuales estamos viendo una evolución, que esa es el medio vaso lleno. Julia, esto que decía Federico en una anterior intervención, que tenía que ver con esto del mercado que se viene, ¿no? Esto de pasar de pantalla.
¿Qué otros elementos te parece que están incidiendo, más allá de lo que tiene que ver con la pandemia y bueno, todo esto que estaban compartiendo? ¿Qué otros elementos están incidiendo, no solo pensando en Montevideo, capaz también con un enfoque más territorial? Bueno, en términos más globales, en realidad ya había procesos que estaban adelantando, ¿no? Y que también generan bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar. Por ejemplo, todo el tema de la automatización. En la medida que veníamos en procesos de automatización y hubo impactos en algunas industrias, bueno, la gran cuestión acá es decir, bueno, se van a acelerar los procesos de digitalización, ¿no? Y ahí hubo todo el tema a toda la pandemia, pero ya había, como que la pandemia lo que hizo fue potenciar algo que ya se venía gestando, ¿no? Todo el tema del e-commerce, todo el tema de la economía de plataforma, más allá de todos los problemas que sabemos que tiene la economía de plataforma, pero que bueno, que en definitiva también permitió el sostenimiento de muchos negocios, ¿no? Entonces, lo que había ya estaba como el caldo de cultivo, digamos, como en esas líneas, ¿no? Y después aspectos que hacen más a inserciones de grupos específicos, como el tema de las mujeres, que la pandemia, o sea, que veníamos también con políticas de inserción más focalizadas y que sabemos que con todo el tema de la emergencia sanitaria, como el repliegue más femenino, digamos, y la sobrecarga, y bueno, esas cuestiones en términos más de desigualdad, también sabemos que se mantuvieron. Entonces ahí también hay ciertas cuestiones que estaban operando, que habían empezado como estar como adentro de este mundo del trabajo, se estaban problematizando y que con el tema pandémico también generan ciertas incertidumbres, pero eso también vamos a estar hablándolo en el eje 3. No Sí, sé una si preguntita para Federico. También en tu rol como director de Advice para Uruguay y Paraguay, que podamos como abrir un poco más la mirada. ¿En qué situación está Uruguay en relación a los países latinoamericanos? ¿Qué oportunidades y qué diferencias también tenemos con otros países? Creo que Uruguay está en una situación en algún punto mejor, por decirlo así. En primer lugar porque tenemos una economía más formal que muchos países de Latinoamérica. En algunos países el empleo informal está arriba del 50%, 51, 52%, que es mucho. Si bien con el surgimiento del COVID en Uruguay se notó que había como 400.000, esa fue la cifra que se manejó, de personas que estaban en la informalidad. De cualquier modo tenemos cifras de formalidad muy importantes. Como se dijo también al inicio, tenemos una seguridad social muy fuerte, que si bien necesita una reforma y es inminente, dio soporte, se flexibilizó y digamos, apoyó a las diferentes necesidades de las personas. Nosotros tenemos además un sistema de salud en Uruguay que fue muy profesional, y un sistema y científicos, como lo vemos todos los días, que han trabajado de manera muy profesional en el manejo de la crisis, apoyando un gobierno que lo hizo muy bien, que realmente está recibiendo el reconocimiento de todas partes, más allá de nuestro tamaño, que también se ha indicado por ahí, pero tenemos en América Latina hay expectativas de que crezca mucho el desempleo, y por esta desigualdad que existe, y en Uruguay quizás va a crecer, esperemos que no tanto, porque sabemos, como también se indicó por parte de los directores al inicio, de que estamos entre los países menos desiguales de América Latina. Entonces ahí tenemos algunas fortalezas. Bien, bueno, ya estamos en condiciones de dar paso a los comentaristas. No sé si quieren tener algunas palabras más con el eje, ¿no? A mí me gustaría Sí. hacer una mención rapidísima para lo que hay que hacer, digamos. Si bien nosotros hoy tenemos 3 factores, como se dijo también al inicio, que están incidiendo fuertemente en el empleo, que tienen que ver con la automatización del empleo, con la desaceleración de la economía y con las rigideces del mercado laboral. Creo que todas estas cosas se están trabajando. Desde el punto de vista de la rigidez del mercado laboral, hay algunos proyectos para flexibilizar y apuntalar, desde cómo mitigar aspectos sobre la automatización, bueno, investigando cuáles son los empleos del futuro y tratar de capacitar, y creo que INEFOP está haciendo un rol muy importante. Hoy tiene 2 programas muy fuertes, por lo menos a mí me han gustado mucho.
el que se firmó digamos, con Microsoft, que tiene que ver con habilidades digitales, y el que se firmó con Coursera, que realmente hay una cantidad de cursos. Ya aprovechamos, le pasamos el anuncio a INEFOP, que nos recibe tan amablemente en esta casa. Y después hay una serie de cosas para hacer que se están haciendo. Podrán hacerse en mayor o menor medida, darles incentivos a las empresas a contratar, que eso es fundamental. Los generadores de empleo genuino y sustentable son las empresas privadas. Así que por ahí hay algunas de las cosas que se están haciendo y que se pueden profundizar. Muchas gracias a ambos. Manuel y Daniel, les damos la palabra para que compartan algunos comentarios respecto a lo que fueron escuchando. Situación de pandemia, se habló de teletrabajo, de la situación del Uruguay en América Latina. Bueno, ¿qué agregados, qué aportes ustedes quisieran hacer? Hola. ADPU es la Asociación de Profesionales de Gestión Humana. Nosotros no trabajamos en gestión de personal, sino que somos la asociación que nuclea la gente que trabaja en las empresas en el área de gestión humana, ¿no? Entonces, un poco desde esa óptica que vamos a contribuir con los comentarios y con el panel. Es interesante el punto de la heterogeneidad que señala María Julia, ¿no? O sea, estamos hablando mucho del teletrabajo. El teletrabajo en términos cuantitativos de trabajo impacta a determinados sectores, digo, y acá hay un desafío de trabajo que es de ahora, que es al futuro inmediato, pero que es previo a la pandemia, que es el sector de ese 60% que señala María Julia, con la secundaria incompleta, y que accede a un mercado de trabajo con niveles deficientes de formación, y es importante en esta heterogeneidad que señala María Julia, hacer mucho foco o sea, de alguna manera hay rutas del país que están solucionadas, la universidad está solucionada, determinados sectores van en ruta. Capaz que hay un desafío grande en todo este tema de la realidad actual y del futuro inmediato del mercado de trabajo con los puestos donde va a trabajar esa gente que abandona secundaria porque no le encuentra sentido, y hay que empezar desde el sentido del trabajo de ahí para adelante, ¿no? Me parece que eso, dentro de la heterogeneidad que señala María Julia, es un punto importante para que todos tengamos permanentemente presente en nuestros lineamientos. Bueno, buenos días. Básicamente un poco en cuanto al mercado, que sobre todo un poco con lo que comentaba Federico, que bueno, inclusive pese al contexto, hubo algunas industrias o algunos sectores del mercado que fueron un poco anticíclicos, ¿no? Pueden ser como empresas de farma, que bueno, vendieron muchísimo en cuanto a todo lo que sea higiene, empresas de consumo masivo con todo lo que sea, bueno, higiene del hogar también. Después todas empresas de tecnología o empresas de delivery que dan servicios de entrega de comida, sobre todo contrarrestando un poco la caída de la mano de obra del sector de la hotelería y del turismo. Después sector del retail. El retail en algunos aspectos tuvo que transformarse, pese a que la mayoría de las tiendas y locales estuvieron cerrados. El retail tuvo que aprender a potenciar el canal del e-commerce, ¿no? Que en términos generales, generalmente el e-commerce significa un 3, un 4% de las ventas totales que tiene una empresa de retail. Bueno, en estos casos han logrado vender hasta el 50% de lo que vendían en la tienda física. Es decir, que eso ha paliado un poco la crisis de los ingresos y las ventas de ese aspecto. Y bueno, creo que también es un punto interesante aprender a desarrollar que de cada crisis pueda haber una oportunidad. Les hago una pregunta capaz para Daniel. ¿El teletrabajo vino para quedarse? Sí. Era una tendencia y se aceleró y se están viendo ventajas desde un punto de vista empresarial. Se están viendo cosas que funcionan más eficientemente. Obviamente se tiene que acompañar con una cultura de entregables en vez de una cultura horario, ¿no? O sea, digo, en el mundo del teletrabajo hay más autonomía, hay más independencia, y los trabajadores vamos a ser más medidos por la capacidad de entregar cosas que por
cumplir un horario en una silla delante de una pantalla y estar todos juntos. Y bueno, ahí hay un cambio fuertísimo de los trabajadores y de los jefes de los trabajadores, ¿no? Porque los jefes que se posicionaban en el control a través de la presencialidad, tan complicados, ¿no? Tan complicados. Manuel, ¿qué nos falta para que esto sea posible? Para que realmente podamos hablar de teletrabajo como, no sé, pasa en otros países, como en Canadá, como en Estados Unidos, donde la gente tiene en su casa también su oficina y esto funciona normalmente también con la cultura de la familia, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros como cultura también, como a nuestro país? Bueno, lo primero sería legislar desde algún punto de vista, porque hoy estamos todos trabajando de casa. Yo no me animaría a decir que formalmente teletrabajando, es decir, porque habría que delimitar el campo de la acción de lo que es el teletrabajo, y darle un grado de formalidad, porque bueno, hay ámbitos y discusión, pero en muchos lados donde existe el teletrabajo, los gastos, por ejemplo, de lo que es trabajar desde la casa corren por cuenta del empleador. Es decir, poner un escritorio, pagar el internet, dar ese ámbito de soporte también. Por otro lado, creo que nosotros hoy estamos, de algún modo el contexto nos obligó, es decir, eh, habría que ver también cuando contratamos personas para el teletrabajo, si realmente esa es la modalidad de trabajo que quieren tener y si están preparados también emocional y psicológicamente para un tipo de trabajo que no es lo mismo que estar en una oficina. Excelente. Bueno, ya estamos en condiciones de dar por cerrado el eje 1. Muchas gracias a los 4. Les pedimos a Federico y a María Julia que nos aguarden por los laterales. Ahí está. Y a Daniel y a Manuel que pasen a los asientos centrales.